Poderoso Dios. Capítulo 11, bendecimos el nombre del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Vamos a leer del verso 6 en adelante, amado hermano. Cuando usted lo tenga, diga amén, gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, poderoso Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 6 en adelante. Aleluya. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, aleluya, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has descendido de camino. Aleluya, bendito Dios. ¿Por qué pues no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás también: tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada da, aleluya, la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho le fue desagradable ante los ojos de Jehová. Padre nuestro que está en su cielo, santificado sea su nombre. Te doy gracias, Señor del cielo, en esta preciosa noche, Dios amado, por esta bendita y poderosa palabra que de antemano, Dios de la gloria, está bendecida. Padre, le pido que sea usted concediéndome predicarla, Señor de gloria,
por el entendimiento, la sabiduría, el respaldo suyo, Señor de gloria, que toda palabra que salga de mis labios venga conforme a su voluntad, Padre, y que yo solamente sea el instrumento, Dios de la gloria, para hablar a vuestras vidas, Señor de gloria, en esta hora, Padre, que mientras su palabra esté siendo predicada, Señor, le pido que sea usted glorificándose en gran manera, Señor, abriendo el entendimiento, libertando, rompiendo las cadenas, Señor, del cielo, llegando al corazón y a lo profundo de cada uno de nuestras vidas, Señor de gloria, que su palabra liberte, Señor de gloria, al cautivo en esta hora, que el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y aquel Padre Santo de la gloria, poderoso Dios que vino cautivo, sea libertándole en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado de la gloria, y reprendo las obras del diablo, reprendo todo espíritu contrario, todo principado, todo lo que se levanta contra su palabra, Dios mío de la gloria, todo sueño, todo dormitar, Dios mío de la gloria, toda saeta del enemigo, Señor de gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sea reprendido, Padre, que en esta hora tu palabra sea predicada con poder y total libertad, Señor amado, para la gloria de su nombre, edificación de vuestra vida, Señor amado. Y yo le daré a usted siempre la gloria y la honra, Padre, porque suya es y a usted le pertenece, Dios de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Dios de la gloria y amén. Se puede sentar un momento, mis amados hermanos, esta palabra que hemos leído en esta noche, gloria a Dios para siempre, la hemos leído algunas veces, hemos predicado quizás aquí, gloria a Dios. Que sea Dios, aleluya, hablándolos en esta noche, aleluya, conforme a nuestras necesidades, nuestras condiciones, gloria a Dios, ya que Dios es el que conoce lo más íntimo de nuestros corazones, gloria a Dios, porque nosotros muchas veces, aleluya, le damos cabida, amado hermano, a ciertas cosas, alabado Dios para siempre, y el hombre puede ocultar, amado hermano, bendito Dios, su pecado, pero no de Dios, y de Dios, amado hermano, bendito Dios, ninguno de nosotros, aleluya, se puede esconder. Pero Dios es maravilloso, Dios es Dios de misericordia. Aleluya, que Dios en su gracia y en su misericordia está para perdonarlo. Como dice el apóstol Juan en la primera epístola, la verdad que si pecaremos, abogado tenemos con el Padre. Amén, gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya, el problema es, amado hermano, cuando se esconde o se oculta el pecado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, porque siempre que el pecado sale a la luz es reprendido. Entonces el enemigo, aleluya, incita a la persona, amado hermano, bendito Dios para siempre, que vive en pecado, aleluya, pero que lo esconda, que lo esconda y viva una vida oculta de pecado, poderoso Dios para que el pecado no sea reprendido. Y por eso alabado Dios para siempre en esta hora, la palabra nos enseña, amado hermano, que Dios es Dios de luz y no de tinieblas. Y Dios, alabado Dios para siempre en esta hora, siempre que llega la vida del ser humano, dice la Biblia que llega la luz del Evangelio y resplandece en nuestra vida. Y cuando esa luz resplandece, dice la palabra de Dios, aleluya, que lo oculto se tiene que ir. La tiniebla se tiene que ir, poderoso Dios, aquello que esté escondido, aquello poderoso Dios que el ser humano esconde en lo más profundo de su corazón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Se tiene que ir cuando llega Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo quita todo aquello que está impidiendo. Cristo quita aquello que los tiene adormecidos, que los tiene atados, que no los deja tomar la posición que Dios quiere que nosotros tomemos en el Evangelio. Una persona, poderoso Dios, cundiendo pecado, no es libre, poderoso Dios. No es libre para escuchar la palabra, no es libre para leer la palabra, no es libre para alabar a Dios, no es libre para nada, porque hay ataduras, poderoso Dios, que el enemigo pone en la vida del hombre para que el hombre no se goce en el Señor, porque el gozo del Señor es mi salvación, dice la palabra. El gozo del Señor, aleluya, mi fortaleza. El gozo del Señor es la fortaleza de la iglesia, bendito Dios para siempre. Y ese gozo, alabado Dios para siempre, se hace efectivo, poderoso Dios, cuando se va lo que está oculto en nuestra vida, poderoso Dios, cuando se va aquello, amado hermano, que no lo deja, aleluya, ser libre, que no lo deja arrancar, que no lo deja despertar, que no lo deja avanzar, que no lo deja buscar el rostro del Dios de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esta palabra nos enseña, alabado Dios, que ninguno de nosotros, poderoso Dios, está, amado hermano, aleluya, exento o excluido de los ataques del diablo. Siempre él anda buscando a quien devorar. Dice la palabra que él anda alrededor buscando a quien devorar.
Por eso la palabra de Dios nos enseña a ser sobrios, a vigilar continuamente, poderoso Dios, para no entrar, para no caer en las tentaciones del enemigo. Poderoso Dios, a su nombre sea la gloria. Y cada uno de nosotros quizás ha pasado por momentos de descuido. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Pero el problema es, amado hermano, que no todos quieren, aleluya, poner de su parte y salir de esa condición. No todos están dispuestos a recibir la palabra, poderoso de esa palabra que liberta. Porque si nosotros leemos todo este pasaje de la Escritura, aleluya, David, poderoso Dios, aleluya, un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, amado hermano. Alabada sea la gloria de Cristo, que Dios, aleluya, unos versículos, un capítulo antes, mi amado hermano, Dios le había hablado y le había dado promesas, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, que Él, aleluya, siempre iba a estar con Él, que siempre iba a levantar uno de su casa para que gobernara en Jerusalén. Dios, aleluya, habló de lo porvenir, bendito Dios. Dios habló, aleluya, que Dios siempre le iba a dar lámpara a David, aleluya, para que estuviera su nombre en Jerusalén, para que estuviera su nombre en Israel. Y esto el diablo no le gustó, esto al enemigo no le gusta cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios, alabado Dios para siempre, tiene planes con tu ministerio, tiene planes con tu matrimonio. Cuando Dios se quiere manifestar y se quiere glorificar y te va a usar como un canal de bendición, cuando Dios te va a usar, aleluya, como un canal de bendición para que tú, aleluya, bendigas a través de la presencia del Dios de la gloria y a través del ministerio que Dios te da. Alabado Dios para siempre en esta hora. Por eso, aleluya, cuando Dios, aleluya, tiene un llamado especial, aleluya, esperemos también los ataques del enemigo y digámosle a Dios: prepárame, poderoso Dios, hazme fuerte, poderoso Dios, contra las tentaciones, hazme fuerte contra el adversario, ayúdame a ser sobrio, poderoso Dios, a no, aleluya, confiarme, a no descuidarme, poderoso Dios, porque estamos en una guerra, alabado Dios para siempre, que en esta guerra no se puede descansar, en esta guerra ninguno puede descuidarse, porque el que se descuida es peligroso que muere espiritualmente. El que se descuida, alabado Dios para siempre, el enemigo lo anda buscando, como es tiempo de guerra, amado hermano, cuando, aleluya, bendito sea el nombre del Señor para siempre, el soldado, aleluya, poderoso Dios, cuando duerme, otro tiene que estar vigilando en el campo de batalla, porque ninguno se puede dormir, nadie se puede descuidar, porque en un momento de descuida, si todo se duerme, amado hermano, el enemigo entra, poderoso Dios, y mata a todo a su paso. Y parece ser, aleluya, que los que venimos de tiempos peligrosos, alabado Dios para siempre, vivimos, aleluya, una guerra, amado hermano, sangrienta y terrible, poderoso Dios. Muchos miramos, poderoso Dios, a la temprana edad todo lo que se movía, poderoso Dios, para siempre. Pero ahora, en el Evangelio, nuestra guerra ya no es contra sangre ni contra carne, dice la palabra, sino contra potestades, contra huestes de maldad, amado hermano, contra principados, poderoso Dios, que atacan la vida del creyente, que atacan a aquel poderoso Dios que ha venido a los pies del Señor, aquel poderoso Dios que quiere hacer la voluntad del Dios de la gloria, amado hermano. A su nombre sea la gloria, porque los que somos de Cristo estamos en una guerra continua, alabado Dios para siempre. Pero cuántos, amado hermano, pudiéramos decir en esta hora que esa batalla, con la ayuda de Dios, la estamos venciendo. Que esa batalla, con la ayuda de Dios, poderoso Dios, que aunque hay momentos de batalla fuerte, poderoso Dios para siempre, pero seguimos de pie, seguimos haciendo la voluntad de Dios, seguimos glorificando a Dios, seguimos avanzando, porque el que lo sostiene no se adormecerá, alabado Dios para siempre en esta hora. El problema es caer en la concupiscencia, el problema es caer y no querer ser libre, el problema es caer y pensar que Dios no te está mirando. Poderoso Dios, porque el problema es que el enemigo adormece la vida espiritual del ser humano. Y el problema es que por eso es que hay gente que no se puede gozar. Y hay gente, alabado Dios para siempre en esta hora, que está viviendo una vida así como la que
aleluya, David comenzó a vivir, amado hermano, cuando él era libre para alabar a Dios, cuando él no le daba vergüenza glorificar a Dios, cuando él no le daba vergüenza levantar cánticos, cantar salmos al Dios de la gloria, escribir salmos al Dios eterno que lo había, amado hermano, puesto, aleluya, en el trono de Israel para que gobernara, poderoso Dios para siempre. En esta hora no le daba pena alabar al Dios de la gloria, bendito sea el nombre poderoso de Cristo en esta hora. Pero cuando ya se cae en la trampa del enemigo, poderoso Dios, ya el deleite de Jehová no era el deleite que David, aleluya, necesitaba, ya no estaba en Dios. Ve cómo el enemigo suplanta, poderoso Dios, aleluya, el gozo del Señor, bendito Dios. ¿Cuánto cantamos ese cántico, aleluya, ese corito que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza? Alabado Dios para siempre, aleluya, porque cuando lo gozamos en Dios, Dios lo fortalece. ¿Lo fortalece contra qué? Contra las fuerzas del enemigo, lo fortalece contra las tentaciones, lo fortalece contra las batallas espirituales que vienen a nuestra vida, contra los que lo estamos ya enfrentando, bendito Dios, pero Dios ahí lo fortalece, alabado Dios para siempre, aleluya. Pero cuando se le da cabida, se pierde el gozo que Dios da al hombre. Y cuando el hombre pierde, poderoso Dios, cuando el ser humano pierde ese gozo, aleluya, el ser humano busca encontrarlo en otras cosas. Y busca, alabado Dios para siempre, amado hermano, buscarlo, poderoso Dios, en aquello que va en contra de la voluntad de Dios, porque solamente hay un camino al Señor, solamente, aleluya, hay un camino que nos puede llevar, aleluya, gozarnos en el Señor, y eso es ser obediente a la palabra, eso es, aleluya, ser sumisos a Cristo, eso es andar como Él anduvo, bendito Dios, eso es hacer la voluntad del Dios de la gloria, y todo lo que va fuera de la voluntad del Dios del cielo, aleluya, lo está alejando cada día más de Dios, lo está alejando al ser humano. Por eso es que hay gente, poderoso Dios, aleluya, que empezaron, amado hermano, con algo, aleluya, que parecía insignificante, pero aleluya, le fueron dando cabida y lo fueron dando cabida y se fueron apartando, se fueron alejando, se fueron debilitando del Dios de la gloria. Alabado Dios para siempre en esta hora. Eso es lo que el pecado hace, amado hermano, eso es lo que el enemigo le hace al ser humano. Alabado Dios para siempre en esta hora. Por eso es cuando leemos esta palabra, David, amado hermano, quiso ocultar su pecado. Y cuando el hombre trata de ocultar su pecado, lo está, amado hermano, aleluya, llevando a cometer más pecados. Poderoso Dios. Porque Dios está para perdonarlo, para restaurarlo, para que nosotros no sigamos pecando, para que el hombre no siga pecando más, poderoso Dios, aleluya. Pero el enemigo, poderoso Dios, engaña al hombre, alabado Dios para siempre, lo tiene engañado, que escondiendo, poderoso Dios, su pecado, aleluya, así va a estar bien para llevar una doble vida en el evangelio, como David quería gobernar, sabiendo que Dios lo había puesto al frente del trono de Israel, sabiendo que Dios lo llamó y lo puso con propósitos allí, alabado Dios para siempre en esta hora. Vemos los estragos y las embestidas que el enemigo hace a aquellos que se descuidan. Por eso la iglesia de Cristo no se tiene que descuidar, la iglesia de Cristo no se tiene que adormecer, la iglesia de Jesucristo tiene que seguir adelante, firme en este camino. No le abras las puertas al enemigo, alabado Dios para siempre en esta hora, no abriéndole puertas al enemigo, que después, amado hermano, puede costarte una gran batalla. Porque después de esto nosotros vemos a través de la Escritura, Dios, poderoso Dios, prometió, aleluya, estar con David, y prometió tantas cosas lindas y preciosas. Pero después de este pecado que David cometió, amado hermano, se desató una serie de situaciones y consecuencias en la casa de David. En la familia de David empezaron a acontecer, aleluya, situaciones, alabado Dios para siempre, donde por momentos todo lo que sucedía parece, amado hermano, cuando lo miramos a la luz de la Escritura, las cosas y las situaciones que sucedieron en su familia después de este pecado que él cometió,
Amados hermanos, por momentos parece ser que Dios no estaba en control de la situación, pero Dios estaba en control de aquello. Dios habló, poderoso Dios, que de allí adelante, después de aquel pecado que David cometió, alabado Dios para siempre, no se iba a apartar la espada, aleluya, de la casa de David. Es decir, iba a haber enemistad, iba a haber pleito, iba a haber, amado hermano, muerte en la familia, alabado Dios para siempre, consecuencia del pecado que David, poderoso Dios, le abrió la puerta, alabado Dios para siempre, y aleluya, en lugar de reprenderlo y huir de aquella tentación, aleluya, él cayó en el pecado, amado hermano. Y hay gente que está viviendo situaciones similares, que Dios le hizo un llamado. Si nosotros miramos el llamado de David, el ministerio de David, los salmos que él escribió, poderoso Dios, vemos, amado hermano, que Dios, poderoso Dios, aleluya, estaba con él, y el gozo del Señor, aleluya, estaba en aquel siervo, pero tuvo un momento de descuido, y ese momento de descuido, poderoso Dios, lo llevó a una concupiscencia, lo llevó a cometer adulterio, y después de cometer adulterio lo llevó, amado hermano, a cometer homicidio. A su nombre sea la gloria para siempre. Amado hermano, es que el diablo vino a destruir y a matar. Por eso, alabado Dios para siempre, no podemos confiarlo. Alabada sea la gloria de Cristo, de aquello, aleluya, que aunque parezca pequeño, que aunque parezca que no es nada, que aunque parezca, aleluya, que vamos a tener el control de aquello, si Dios no lo aprueba, es necesario deshacerlo, es necesario no contaminarlo, es necesario huir, es necesario, alabado Dios para siempre, no darle cabida, alabado Dios para siempre, caer rendido a los pies del Dios de la gloria, antes, amado hermano, que caer en aquello que después se tenga que lamentar, que después tu iglesia, tu hermano, tu joven, caballero, dama que está aquí en esta hora, se tenga que lamentar, poderoso Dios, toda su vida de lo que suceda por una puerta que se le abra al enemigo. Nosotros vemos, amado hermano, a través de las Escrituras, poderoso Dios, lo que el enemigo puede hacer en el corazón del hombre, lo que Satanás puede hacer en la vida del ser humano, cuando el ser humano, bendito sea el nombre de Cristo, hace a Dios a un lado y empieza a deleitarse en el pecado. Si nosotros leemos detenidamente este pasaje de la Escritura, podemos ver, poderoso Dios, que Satanás hace estragos cuando se le da cabida. Se le abre una puerta pequeña y él entra y controla toda la familia, destruye hogares, destruye matrimonio, destruye hijos, destruye ministerios, poderoso Dios, porque ese es el trabajo de él. Él vino a destruir, él vino a matar, porque cuando se cae en pecado, se empieza a perder el temor de Dios. Cuando se cae en estos pecados ocultos, amado hermano, a su nombre sea la gloria, y el hombre, aleluya, empieza a deleitarse, empieza a esconder sus pecados, se empieza a perder el temor del Señor, porque cuando, aleluya, se comete un error, se comete pecado, alabado Dios para siempre, la Biblia dice que abogado tenemos con el Padre, venimos a Dios arrepentidos, quebrantados, con un corazón sincero, y Dios está para restaurarlo, Dios está para perdonarlo, Dios está, aleluya, para libertarlo. Dios está, amado hermano, porque el pecado son prisiones. Alabado Dios para siempre. Hay gente que quiere huir, hay gente que quiere escapar, pero esas prisiones de pecado no lo dejan huir. Aleluya, pero cuando viene a Cristo arrepentido, aleluya, confesando su pecado, como dice el libro de Proverbios, que el que encubre sus pecados no prospera. Usted ya lo mira detenido, y usted ya lo mira que parece en una cárcel literal, que parece que algo no lo deja ser libre. Esa es la cárcel, aleluya, espiritual de la que está viviendo aquel que no quiere, aleluya, poderoso Dios, para siempre renunciar al pecado, porque el que lo encubre no prospera, quiere salir pero no puede, pero aquel, alabado Dios para siempre, que lo confiesa, Dios lo liberta, Dios rompe las cadenas, Dios quebranta todo yugo de esclavitud, por fuerte y difícil que parezca aquello de abandonarlo, amado hermano, Dios llega y liberta y rompe las cadenas del diablo, y aquella persona es libre para alabar el nombre del Señor. Pero el que le encubre es poderoso Dios.
Mire, parece ser que en la congregación, amado hermano, en las congregaciones hay gente que es libre para levantar las manos, hay gente que es libre para pasar al altar, hay gente que viene a alabar a Dios y es libre para darle a Dios la gloria. Pero en la misma situación, en las mismas condiciones, vemos a otros hermanos que mirándolo con el lente espiritual, es una cárcel en la que vive, poderoso Dios. En una cárcel espiritual lo tiene el enemigo para que no dé gloria a Dios, para que no levante mano, para que no dé alabanzas al Dios de la gloria, para que no, aleluya, se santifique, para que no sea, aleluya, temeroso del Dios de la gloria. Alabado sea su nombre para siempre, aleluya, porque aquel que es libre se le nota. Oh, gloria a Dios para siempre en esta hora. Pero ¿qué es lo que lo cautiva? Poderoso Dios. Ya no vemos a un David afanado, ya no vemos a un David entregado a Dios para darle a Dios lo mejor, para darle a Dios la gloria. Ya no vemos a un David afanado, aleluya, en los asuntos del Dios de la gloria, peleando la guerra del Señor, alabado Dios para siempre. Ya no vemos, aleluya, un siervo buscando del Dios de la gloria, donde su deleite, aleluya, era el Dios del cielo. Ya no vemos, poderoso Dios, diciendo: mi alma, aleluya, te anhela, mi alma te necesita. Ya vemos, poderoso Dios, a un David apagado. Ya lo vemos, aleluya, afanado por encubrir su pecado. Ya lo vemos, aleluya, afanado, aleluya, para que no saliera a la luz aquel pecado, amado hermano. Ya no lo vemos escribiendo salmos. Ya no lo vemos glorificando al Dios de la gloria. Ya no lo vemos preparando mensajes. Ya no lo vemos, aleluya, poderoso Dios, santificándose para el Dios de la gloria. Aleluya, para hacer la voluntad del Dios de la gloria. Esto mismo sucede en las congregaciones hoy en día. Ya no vemos a los predicadores, aleluya, humillados delante del Dios de la gloria, pidiéndole el mensaje al Señor. Ya no lo vemos, amado hermano, pidiéndole a Dios: Señor, habla a este pueblo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Lo vemos apagado. Ya no vemos, poderoso Dios, a los músicos de hoy en día practicando, aleluya, entregados al Dios de la gloria, diciéndole a Dios: aleluya, Señor, dame unción, dame gracia, dame palabra. Quiero aprender mi alabanza, quiero aprender, aleluya, cómo ministrar este teclado, esta batería, este instrumento, esta guitarra. Aleluya, que todo sea para tu gloria, para tu honra. Ya lo vemos afanado, amados hermanos, en otras cosas, poderoso Dios, por ocultar su pecado. Así estaba David ya el reinado ya no iba avanzando, ya no se glorificaba a Dios en aquel lugar. Él estaba buscando encubrir su pecado. Y cuando en la congregación, en el ministerio, está sucediendo esto, ya el ministerio ya no es, amado hermano, un ministerio próspero espiritualmente hablando, sino, aleluya, un ministerio que está pasando batalla, un ministerio que se está pagando. Alabado Dios para siempre, por causa, aleluya, porque en lugar de estar haciendo la voluntad del Dios de la gloria, mis amados hermanos, ya no se está, aleluya, buscando del Dios del cielo, sino que se está buscando ocultar el pecado de alguna manera. Cuando hay amor a Dios y cuando Dios es el Señor de nuestra vida, nuestro enfoque es hacer la voluntad del Señor. Nuestro enfoque es, poderoso Dios, glorificar, alabar y exaltar el nombre del Señor. Y algo que tenemos que entender aquí, que el enemigo vino a destruir y a matar, y no hace diferencia entre el más allegado a ti. Usted puede ver aquí a través de esta palabra, Urías era uno de los valientes de David. Porque cuando usted lee la historia, la lectura, poderoso Dios, donde habla de los valientes de David, todos los nombres de ellos, Urías está ahí. Y cuando habla de los valientes, hablaba de aquellos que cuidaban al rey. De aquellos, poderosos Dios, que estaban pendientes del rey y que eran, aleluya, capaces y estaban dispuestos a entregar su vida por el rey. Estaban dispuestos a perder su vida, poderoso Dios, porque el rey se mantuviera vivo, poderoso Dios. Así es el diablo, vino a destruir, vino a matar, pero mire dónde comienza la tentación. Mire cómo comenzó, alabado Dios para siempre en esta hora. Y aleluya, cuando David, aleluya, cayó en este pecado, alabado Dios para siempre, ya el afán de él no era glorificar a Dios, no era alabar a Dios. ¿Cuál es tu afán en esta noche, amado hermano? ¿Cuál es tu deseo en esta noche?
¿Cuál es, aleluya, tu prioridad en esta noche? Es necesario que los examinemos en esta noche. Algunos quizás están esperando que el culto termine para irse de regreso para sus casas y seguir llevando esa vida, amados hermanos, que no es agradable delante del Dios de la gloria, porque ya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, ya, aleluya, el deseo de ellos no es que Dios se glorifique en su vida, que Dios se manifieste, que Dios obre en su vida, que Dios lo fortalezca, porque ya el gozo del Señor, aleluya, ya no está en ellos, amados hermanos, ya no es su fortaleza, ahora su carne lo gobierna, ahora sus deseos carnales los tienen paralizados espiritualmente, los tienen, amado hermano, en un estado espiritualmente hablando, vegetal, amado hermano, donde no les importa si glorifica, si alaban, si Dios habla o Dios no habla, pero Dios te sigue hablando, Dios te sigue hablando a tu vida y a tu alma, alabado Dios para siempre en esta hora, más ay de ti, amado hermano, porque vemos que mientras aquella situación, aleluya, David estaba buscando de alguna manera encubrir aquel pecado que había cometido, Dios permanecía en silencio, pero Dios lo estaba mirando todo lo que estaba haciendo, porque Dios estaba esperando que David fuera a él y le dijera: Señor, he pecado contra ti. Esto no es agradable delante de ti. Y por eso es que de aquí vemos nosotros, en este pasaje de la Escritura, por eso es que nosotros a veces miramos la noticia. Hijos mataron a sus padres. Esposos le quitaron la vida a su esposa. Esposa a su esposo y a sus hijos. Porque el diablo vino a destruir y a matar, para esconder el pecado, para ocultarlo. El hombre poderoso, Dios, es capaz de hacer cualquier cosa cuando el enemigo lo incita a que haga lo que él quiere. Alabado Dios para siempre que está ahora. Y esto sucede cuando se sale de la cobertura del Dios de la gloria. Por eso es que vemos hoy en día, vemos noticias, estremecen nuestros corazones. Vemos hijos quitándole la vida a sus padres porque sus padres les quitaron el celular. Vemos esposos quitándole la vida a su esposa para ellos quedarse con otra. Porque a esto vino el enemigo a destruir y a matar, amado hermano. Y entonces vemos, poderoso Dios, que todo aquello tuvo un principio. Y Dios está esperando, poderoso Dios, al ser humano. Aleluya, aquel que ha pecado, aquel que le ha fallado. Aquel poderoso Dios que en lugar de tratar de esconder su pecado. Alabado Dios, pues mire, este es algo muy peligroso. Esto es algo peligroso dentro del evangelio, dentro de la familia, dentro, amado hermano, de los ministerios. A su nombre sea la gloria. Cuando alguien poderoso Dios está tratando y trabajando fuertemente para que no se descubra su pecado. Porque en algo el enemigo está tramando hacer y llevar a destrucción, amado hermano, aquella vida y arrastrarse y llevarse cuantos ellos pueda, alabado Dios para siempre en esta hora. Mas sin embargo, la mano de Dios, aleluya, está, aleluya, con aquellos que claman, que invocan su nombre, aleluya, que están dispuestos a hacer su bendita voluntad. Vemos, amado hermano, lo que el enemigo es capaz de hacer para esconder el pecado, para mantenerlo escondido. ¿Sabe cuál era el propósito de esto? Para que Dios no cumpliera sus propósitos con el pueblo de Israel, para que Dios no cumpliera sus propósitos con David, para que Dios no cumpliera aquello que había prometido, para hacer quedar a Dios como mentiroso. El diablo se metió en la mente y aleluya de David, aleluya, David se descuidó, no fue a la guerra, no estaba peleando la batalla de Jehová, el Dios de la gloria, y ahora estaba paseándose por el terrado de su casa, ya no andaba en el espíritu. Y cuando tú no
andas en el Espíritu, empiezas a mirar lo que no es tuyo, y lo que no es tuyo, cuando tú no andas en el Espíritu, aleluya, te empieza a traer, algunos la debilidad de ellos, la mujer, otros es otra cosa, pero alguna debilidad, el enemigo, aleluya, siempre, de alguna manera, va a estar tocando allí, amado hermano. Mira, hay veces que da preocupación con jovencitos que a temprana edad, aleluya, se mira la actitud de ellos, que la actitud de ellos va a ser, aleluya, esa debilidad de ellos va a ser las mujeres. Algo otro es el dinero. Algo otro diferentes tentaciones. Alabado Dios para siempre en esta hora. Y el enemigo busca esconderlo. ¿Por qué busca esconderlo? Porque una vez que aquel pecado es descubierto, aleluya, bendito Dios, aquel pecado se reprende. Pero mientras que aquello está oculto, alabado Dios para siempre. Por eso es que mire cómo trabajaba David y estaba poderoso Dios de alguna manera. Alabado Dios para siempre detrás, aleluya, de Uría, bendito Dios, cuando él sabía que el fruto de aquel pecado, a su nombre sea la gloria, llevaba un proceso que iba a venir, aquella mujer iba a dar a luz, bendito sea el nombre de Cristo para siempre en esta hora. Pero David, aleluya, no quería ser descubierto. Por eso es que cuando hay gente que está en pecado, amado hermano, aleluya, bendito Dios, de alguna manera están buscando la manera de encubrirlo y no prospere espiritualmente, porque aquel poderoso Dios que le falla al Dios de la gloria, pero que está arrepentido, viene al Señor, se humilla, Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo renueva. Va a haber un proceso, amado hermano, donde Dios se va a glorificar. Pero que hay de aquel de la iglesia que está encubriendo su pecado, ese es el más peligroso dentro de la iglesia, dentro de la familia, amado hermano, donde hay gente que está escondiendo sus pecados. Porque una vez que aquello es puesto en evidencia, Satanás sabe que aquella diablura va a ser reprendida. Por eso es que hoy en día lo vemos metido aún en los hogares cristianos el pecado. A su nombre sea la gloria. Y de luego, amado hermano, Dios pone en evidencia aquello, bendito Dios, para que aquello sea reprendido, para que aquello sea sacado, para que aquello, aleluya, se vaya de aquella vida, de aquella persona, y en el nombre de Cristo vuelva a la libertad de Cristo, a la vida del hombre, porque cuando se esconde el pecado, alabado Dios para siempre, tú no eres libre. Y es muy preocupante mirar gente atada dentro de la iglesia que no es libre. Gente que te puede hablar de cualquier cosa a ti, menos de su vida personal y su relación con Dios. Porque de alguna manera Dios, a través de la palabra, quiere sacar aquello que está oculto. Quiere sacar aquello que esté estorbando, que te esté impidiendo, que no te deja avanzar, que no te deja crecer. Porque aquel que no crece espiritualmente, aquel que no está perseverando en la obra, aquel que no está avanzando en la obra, aquel que no es libre, alabado Dios para siempre en esta hora, amados hermanos, es aleluya, porque algo, alabado Dios para siempre, que va en contra de la voluntad del Señor y se llama pecado, no lo deja ser libre, bendito Dios. El problema es que no lo quiere soltar, no lo quiere dejar. David, en lugar de, aleluya, confesarlo y decir, yo pequé, yo he fallado, bendito Dios, estaba afanado, estaba esforzándose, estaba viendo la manera como escondía aquello, ya no era, aleluya, su enfoque a hacer la voluntad del Señor. Cuando tú te desenfocas de Dios, cuando ya Dios no es tu prioridad, ya algo más reemplazó la prioridad con la que usted un día le sirvió a Dios. Con aleluya, la prioridad que usted un día se entregó a Dios para servirle. Y su enfoque era, aleluya, hacer la voluntad del Señor. Su enfoque era glorificar a Dios. Su enfoque era, aleluya, poner por obra lo que el Dios de la gloria le había dado. Su enfoque era que el nombre del Señor fuera glorificado. Su enfoque era, y esperando, aleluya, los tiempos de la vigilia para pasar adelante y alabar y glorificar a Dios y contar un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y lo que seguía haciendo y las experiencias que usted había tenido. Pero cuando ya, aleluya, tu enfoque no es, cuando ya tu enfoque no es como David. ¿Cuántos empezaron así?
entregados a Dios, para servirle a Dios, para hacer su voluntad. Señor, que yo siempre haga tu voluntad. Y que no te cansabas de darle gracias a Dios. No te cansabas de estar agradecido con Dios. Y que nunca ese agradecimiento se te terminaba, que venías a la iglesia, alababas a Dios, dabas gloria al Señor, orabas, buscabas su rostro y estabas allí alabando el nombre del Señor. Aleluya, a la hora de las alabanzas tú estabas allí glorificando a Dios con el gozo del Señor en tu vida. A la hora de la palabra tú no estabas muerto, tú no estabas abostezando, tú no estabas allí que no encontrabas puesto, tú estabas allí dándole gracias, Señor, por tu palabra, porque aquella palabra estaba alimentando tu vida, pero ahora no. Ese gozo se ha ido. Ese agradecimiento se ha desvanecido de ti, se ha ido yendo, se ha ido muriendo de tu vida, que es lo que lo reemplaza, amado hermano. Te ve todo este trabajo de David después para ocultar algo que Dios lo estaba mirando. Porque el enemigo es experto en que usted y yo perdamos el tiempo. Perdiendo el tiempo. Poderoso Dios en aquello que no edifica. En aquello alabado Dios para siempre, que no los alimente espiritualmente. Alabado Dios para siempre en esta hora. Pero Urías, un hombre poderoso Dios recto, donde en él no había malicia. ¿Usted se imagina? Usted ve a Urías, poderoso Dios, inocente de lo que había en los pensamientos y en el corazón de David. David de alguna manera estaba trabajando, poderoso Dios. Mire lo que hace el pecado. Hace que el hombre pierda el temor a Dios. Hace que el hombre, aleluya, se olvide que Dios lo está mirando. Hace que, aleluya, se olvide de que Dios lo está mirando y que un día, poderoso Dios lo va a llamar a cuenta por aquella maldad, por aquel pecado que está cometiendo. Amado hermano, bendito Dios, porque por momentos el hombre reacciona, aleluya, pero Dios, aleluya, lo hace que reaccione para que renuncie a aquella malicia, para que renuncie a aquel pecado que está escondiendo. Pero luego cuando, aleluya, el hombre no quiere renunciar, aleluya, se le vuelve a olvidar, porque el enemigo lo tiene anestesiado, lo tiene allí, amado hermano, mirando, aleluya, no solamente, aleluya, no lo hace que mire hacia adelante, más allá de la consecuencia de aquella situación, sino que tiene la vista muy corta, para que no mire adelante, que Dios lo esté esperando como Balaán, poderoso Dios, que no miraba el ángel de Jehová, que empezaba a apoyar, alabado Dios para siempre, azotaba la burrita que lo estaba cargando, aleluya, pero la burra miraba más que él, la yegua que lo estaba llevando, aleluya, en el lomo, miraba mucho mejor que él espiritualmente, porque él solo estaba mirando, entregado a la avaricia, mirando las ofrendas, mirando, aleluya, lo que le había prometido el rey darle para que fuera y maldijera aquel pueblo, aleluya, bendito del Dios de la gloria, y él tenía la mirada puesta en los billetes de Hacienda, tenía la mirada puesta en lo que el rey le iba a dar, amado hermano, bendito Dios para siempre. Mas sin embargo, el ángel de Jehová lo estaba esperando en el camino con la espada desenvainada, alabado Dios para siempre. Pero si hay gente que está mirando, amado hermano, alabado Dios para siempre, cuánto le van a regresar de taxes, cuánto le va a dar el gobierno, a su nombre sea la gloria para siempre, cuánto le van a dar de estampillas de comida, pero no está mirando que el Dios de la gloria lo está mirando, porque está mintiendo, alabado Dios para siempre. Así hay gente, amado hermano, hoy en día, como cristianos, que para este tiempo están esperando, alabado Dios para siempre, ¿cuánto el gobierno les va a dar? ¿Cuánto se les va a regresar? ¿Ah? Porque algunos están en la debilidad. Y hay cristianos que para tiempo de taxes se enfrían. Alábalo si puede. Se enfrían porque dan una mentira, poderoso Dios, y no duermen tranquilos. Alabada sea la gloria de Cristo. Y están ahí, amado hermano, bendito Dios. Y mira, hay cristianos, poderoso Dios, que el mismo día, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria, y están chequear y chequear a dónde está mi reembolso, a dónde está esto, a dónde está lo otro, porque algunos, esta es la debilidad de ellos, y el diablo los tiene atrapados ahí. Aleluya, se les olvida darle gloria y alabanza al Dios de la gloria, se les olvida darle alabanza y adoración al Señor
Señor, porque David había cometido un pecado de adulterio. A su nombre sea la gloria. Luego comete, amado hermano, bendito Dios para siempre, el de homicidio. Pero también la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, porque por ella, alabado Dios para siempre, muchos fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra del Señor, y han tropezado en todas estas cosas, y se les olvida el darle a Dios la gloria y la alabanza y la adoración al Señor, amado hermano, porque el deleite de ellos ya no le encuentra que el Señor. Y hay hermanos cristianos que no quieren ir a preparar sus impuestos de una, aleluya, persona especializada y que sea transparente lo que hace, y se van a meter donde una perversa que miente para obtener las mejores ganancias para ellos, y eso se llama ganancias deshonestas. Eso se llama ganancias deshonestas, donde ellos, aleluya, bendito Dios, están ocultando y escondiendo algo, y de esto no les gusta que se les predique, porque quizás puede pasar la palabra de adulterio y fornicaciones que puedan dar usted también. Pero algunos, aleluya, el Dios de ellos es el Dios mamón, el Dios del dinero. Y de alguna manera están, aleluya, ocultando todo aquello. Como David, poderoso Dios, el lugar poderoso Dios de ir a Dios y humillarse y decirle: Señor, y ahora me arrepiento. He pecado contra ti. Pero ya no era, ve usted, analicémoslo en esta noche. El afán de David, su enfoque ya no era Dios. Ahora el afán y el enfoque de él era deshacerse de aquello que él sabía que en un momento determinado él iba a ser descubierto. Y hay gente que esconde tanto su pecado que son capaces hasta de matar por eso. Alabado Dios para siempre en esta. Así el diablo posee los pensamientos de los hombres. Así el diablo posee cuando aquella persona encubre su pecado, pero cuando se viene a Cristo, se viene a Dios, Dios, aleluya, está para restaurar, Dios está para perdonar, Dios está para renovar, Dios está, aleluya, para darle vida, para darle fuerzas al hombre, para que el hombre sea libre de aquello, para que el hombre alcance la libertad, aleluya, del Dios de la gloria, bendito Dios para siempre en esta hora. Mire, puede ser que él se deshizo de Urías. Trató de alguna manera de que no fuera descubierto su pecado. Trató, aleluya, a diestra y a siniestra. Y alabado Dios para siempre, cuando Dios le envía la palabra, Dios le dice: por culpa tuya, los enemigos de Jehová blasfemaron contra el Dios vivo. O sea que cuando el hombre cae en pecado, aleluya, hasta busca la ayuda del diablo para no ser descubierto. Busca, aleluya, la ayuda de Satanás para que de alguna manera el mismo diablo lo ayude, poderoso de ocultar su pecado, porque sabe que al Dios, aleluya, que nosotros le servimos un Dios santo, un Dios transparente, un Dios que no es un Dios de mentira, que lo que Él pide de nosotros es que vengamos a Él en verdad, que vengamos a Él en justicia, un Dios justo, alabado Dios para siempre, porque sea lo que sea, Dios lo va a decir, aleluya, bendito Dios, que hablemos con verdad, alabado Dios para siempre, porque cuando queremos, aleluya, ser libres, Dios lo va a decir, aleluya, di una mentira, entonces no, hay que sacar toda la verdad, aleluya, en confesárselo al Dios de la gloria y decirle: Señor, esto me está matando, esto me tiene apagado, esto no me deja servirte, esto no me deja, aleluya, enamorarme, poderoso Dios, de ti, me ha quitado mi primer amor. Pero vemos, madre hermano, que así como él fue capaz de sacrificar a uno de sus valientes, entregarlo en manos del enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. El siervo de Dios tiene que tener cuidado. Aquel que le sirve a Dios tiene que tener cuidado. Y alabado, y no podemos confiar, porque hay gente que de repente se le puede meter el diablo.
Le viene abriendo puertas al enemigo y Satanás viene trabajando en aquella mente de aquella persona. Alabado Dios para siempre. Dígame usted cómo Urias se podía imaginar y pasarle por la mente a él, poderoso Dios, que su Señor, poderoso Dios, estaba tramando algo y que su Señor se había acostado con su propia mujer. ¿Ah? ¿Ah? Que no se le puede confiar nada a nadie. Alabado Dios para siempre en esta hora. Es que en Dios que tenemos que tener la confianza. Alabado Dios para siempre. Urias quizá ni le pasaba por la mente. Alabado Dios para siempre. Que su señor David había tenido relaciones, hasta había dormido con su mujer. Y era un hombre fiel y recto. Alabado Dios para siempre. Tenía la oportunidad. Por eso es que mire que hay gente. Alabado Dios para siempre. Hay hermanos que aunque se parezcan hermanos en la fe, que son fieles. Alabado Dios para siempre. Están esperando la oportunidad para enamorarle la mujer a uno, más hermano. ¿Sí? Y ese puede sospechar de aquel que está solo. Y también. Pero David no estaba solo. David tenía esposas. David tenía concubinas. Pero le gustaba la que no era de él. ¿Ah? Y como había perdido el temor. ¿Ah? Y aquella mujer que no tenía temor de Dios, porque la mujer llega, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Alabado Dios. Pero se juntaron dos que andaban en la carne. Ella estaba sola, su esposo allá en la guerra, quién sabe cuánto tiempo. Y David, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria. Hermanita que está sola, santifíquese, viva para Dios, no le abra puertas al enemigo. A su nombre sea la gloria, aleluya. Sírvele a Dios, conságrese, santifíquese, sea santa para el Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Se encontraron dos, amado hermano, aleluya, que estaban descuidados, bendito sea el Señor, para siempre, porque ella, aleluya, bendito Dios, su esposo estaba lejos en la batalla, y David, aleluya, debió estar al frente de batalla, alabado Dios para siempre, pero no lo estaba, y le costó lo que no era de él, lo prohibido, aleluya, y lo mandó a traer. Y ahí, cada uno de nosotros sabe. Cada uno de los hermanos que están fríos, que están en una prisión espiritual en esta noche, saben el momento que le abrieron la puerta al enemigo. Saben el momento que se descuidaron y dejaron que Satanás te entrara, poderoso Dios. Porque tú puedes estar, aleluya, bendito Dios, quizás en tu casa. Puedes tener un momento de descuido y has venido descuidando tu relación con Dios. Has venido descuidando la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la obediencia a la palabra. Y luego Satanás encuentra esa puerta abierta y te pone malos pensamientos, te pone malos deseos, te pone tentaciones. Alabado Dios para siempre, te quita el deseo de buscar al Dios de la gloria. Por eso la iglesia se tiene que mantener despierta. Por eso la iglesia no tiene, aleluya, que estar descuidada. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Hay cosas que Dios quizás las va a permitir para que nosotros abramos los ojos. Alabado Dios para siempre y despertemos y no le demos cabida al diablo, amado hermano. Hay cosas que quizás van a llegar a nuestra vida para que nosotros despertemos y que también nos levantemos a vigilar y digamos, poderoso Dios, aquí poderoso Dios, hubo un descuido, pero el diablo tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús, porque yo en mi casa, como dijo Josué, le serviremos al Dios de la gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo en esta hora, amado hermano. Pero ¿qué hay de aquellos que están como David? Que sabía que era cuestión, ese pecado que usted esconde, ese pecado que tú lo escondes, tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento y un día, si tú no vienes a Dios, mire cuánto tiempo, la Biblia nos dice cuánto tiempo Dios estuvo esperando que David viniera y le dijera, Señor, he pecado, pero aquí vengo. Usted ve, aleluya, que en la mayoría de casos, muy pocas ocasiones,
Cuando el hombre esconde un pecado, es muy difícil que venga y diga, poderoso Dios. En una ocasión nosotros orábamos por un hermano que ya no está en la iglesia. Y se le dijo, tú tienes que confesar tu pecado para que Dios te liberte. Y él empezó diciendo sí. Y él solamente dijo, hay una mujer fuera del matrimonio. Y no quiso decir más nada. Luego, poderoso Dios para siempre, él dijo, no diré nada más. No dijo nada. Hasta hoy está caído. Porque no confesó su pecado. Porque no lo trajo al Dios de la gloria, porque quiso seguirse deleitando en aquello, mi amado hermano. Bendito Dios para siempre en esta hora. Dios tiene que mandar una palabra. Dios tiene que poner en evidencia aquello, poderoso Dios, como se lo puso en evidencia David. Aleluya. Pero mientras aquello se estaba ocultando, mientras él lo estaba ocultando, bendito Dios, el pecado iba, amado hermano, arrasando más. Iba, aleluya, amado hermano, destruyendo más vidas. Poderoso Dios, iba metiéndose más, amado hermano, aleluya. Ya no era solo David, contaminó, amado hermano, aleluya, su casa, aleluya, murió su siervo Urías, amado hermano, el niño que nació fruto de aquel adulterio, también Dios lo hirió y murió, amado hermano, fruto de aquella desobediencia, fruto de aquel pecado. Bendito Dios para siempre, porque entre más tiempo el hombre oculta su pecado, amado hermano, más grandes son las consecuencias de aquella falta que hay. Por eso, alabado Dios para siempre, Dios le da tiempo al ser humano. Dios le da tiempo a aquel, amado hermano, que lo está escondiendo, que lo está ocultando. Pero viene ese día de vencimiento. En el calendario de Dios hay un día que Dios dice, si este día tú, aleluya, bendito Dios, sigues ocultándolo, lo sigues escondiendo, aleluya, ese día yo te hablo con voz audible. Ese día, aleluya, voy a mencionar tu nombre. Ese día voy a poner en evidencia, bendito Dios para siempre, que tú eres uno de ellos. Porque cuando Dios, aleluya, está en medio de un ministerio, amado hermano, alabado Dios para siempre, Dios saca su mano, Dios obra y Dios levanta, aleluya, y restaura y renueva. Pero aquel poderoso Dios que se resiste, amado hermano, a seguirlo ocultando, a seguirlo escondiendo, Dios también lo llamará a cuentas un día, y lo llamará y lo avergonzará. Porque de Dios nadie se burla. Ahí está ese, amado hermano. No que David, aleluya. ¿Usted cree que David dormía tranquilo? ¿Cuántos de ustedes duermen tranquilos ocultando su pecado? Sabes que hay una conciencia que Dios puso en tu corazón, dentro de ti. Y sabes que en cualquier momento vas a ser descubierto, descubierta. Y sabes que en cualquier momento Dios, poderoso Dios para siempre, te va a decir, tú eres uno de ellos, tú eres una de ellas, tú eres, poderoso Dios, el que está ahí estorbando, tú eres, poderoso Dios, uno de ellos que está, poderoso Dios, aleluya, con pecados ocultos. Mejor hay que traérselo al Señor y decirle, ¿sabe cuál es el problema? No confesó su pecado y Satanás lo fue sacando. Cuando un hermano comienza en la silla de adelante, sentándose, luego busca la otra de atrás, así el diablo se lo va sacando. Hasta que después está allá afuera, revolcado por el diablo. Alabado Dios para siempre en esta hora. Pero ¿sabe de quién fue la culpa? No fue del diablo, no fue de Dios, no fue de la iglesia. Fue de aquella persona, poderoso Dios, que decidió llevar esa vida miserable, bendito Dios, de apariencia nada más, de venir a la iglesia, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, y no confesar su pecado y decirle a Dios, Señor, libértame, aleluya. Si en otro tiempo, en la religión tradicional donde muchos de nosotros ahí nacimos, teníamos que postrarlos delante de un viejo y decirle, yo hice esto, lo otro. Y usted ve para la Semana Santa, que le dicen que de Santa no tiene nada, o el primer viernes de cada mes, las líneas en las iglesias católicas para los confesionarios eran largas.
Eran unas colas largas, poderoso Dios. A su nombre sea la gloria, que pasaban horas y horas y horas, poderoso Dios, por gente que llegaba a confesar sus pecados de uno que estaba ahí. Cuando Cristo lo esté esperando con los brazos abiertos, alabado Dios para siempre, para libertarlo, para romper cadenas, para quebrantar yugos, y muchos, y todos los que venían a confesarse ahí, seguían cometiendo la misma diablura o peor. Y luego tenían que esperar hasta el segundo, otro viernes, primer viernes del mes, para volver a la misma basura del diablo en que los tenía engañados. Pero ahora con Cristo nosotros tenemos un libertador que vino a libertarlo. Alabado Dios para siempre en esta hora. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Y usted ve, poderoso Dios. Mire lo que es el verso 14. Venida la mañana, o sea, David buscó de alguna manera encubrir aquel pecado, para que aquel otro se hiciera cargo de lo que no era de él, para que lo culparan, para que Urías, aleluya, dijera que era hijo de él. Hacía gente, aleluya, cuando el diablo le enseña a la gente a no ser responsable de sus propias actitudes, fue fulano, fue él. Y es rara vez, y esa es madurez, y se tiene que reconocer, y mi respeto para los hermanos, que fui yo. Yo tuve la culpa. Alabado Dios para siempre. Fui yo, y yo tengo que asumir la consecuencia de esto, porque nadie me forzó a hacerlo, sino que fui yo. Y ahí Dios se glorifica, ahí Dios rompe las cadenas. Pero no, hay gente, fue fulano, es que fulano me engano. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, cuando no hemos podido perseverar en el evangelio, hemos dicho, alguien me esté pidiendo? Hay gente que ha vivido con gentes y dice, porque vivo con fulano, yo no puedo crecer espiritualmente. Dios te sacó de ahí y sigue siendo el mismo, o la misma témpano de hielo que no sirve para nada en el evangelio. ¿Sí? Porque hasta que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad y digamos, soy yo soy el que he cometido, porque es fácil señalar a otro, es fácil decir, fulano tiene la culpa. Alabado Dios para siempre en esta hora, y decir, es que me sirve de tropiezo fulano, es que aleluya en el trabajo, es que los vecinos, es que con los que vivo, los inquilinos, alabado sea eso es fácil decirlo. ¿Sabe lo que no es fácil decir? Yo tengo la culpa, porque yo no estoy buscando de Dios, me he enfriado, no amo a Dios, aleluya, bendito Dios, no me importa si oro o no oro, me importa más lo demás, pero no me importa buscar de Dios, aleluya, en ese momento, aleluya, estamos asumiendo nuestra responsabilidad y le decimos al diablo, le estamos pegando una patada, al enemigo le estamos diciendo, esta carne, ya estoy cansado, o estoy cansada de que tú me gobiernes, ahora que Cristo, aleluya, me gobierne. Alabado Dios para siempre. El día que nosotros asumimos las responsabilidades, eso de nosotros no ser responsables es lo que nosotros hacemos, da mucho de qué hablar en lo espiritual también. David quería que el siervo Urías se hiciera cargo de lo que no era de él. Venida la mañana, dice la palabra de Dios en el verso 14, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos, dice la palabra, de él, para que sea herido o muera. Mire qué cosa tan tremenda. Urías llevaba su propia sentencia de muerte. Santo Dios. ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Que cuando se pierde el temor, no se puede confiar de las personas. Es que en quien se puede confiar es en Dios. Alabado Dios para siempre. Y si hay un hombre, una mujer temerosa de Dios, usted tiene una esposa, obsérvela, obsérvelo. Si aquel hombre es temeroso de Dios,
Como decía la sierva ayer en el mensaje, yo le pido a Dios que lo sujete, que allí se mantenga haciendo la voluntad de Dios, que no se contamine. Así tiene que orarle usted. Que este hombre no se contamine, que te ame, Señor, que no ande en pecados ocultos, que no se deje arrastrar por el diablo. ¿Ah? Nosotros tenemos que analizar, si usted tiene una mujer, una esposa, que no es temerosa de Dios, que no busca de Dios, usted no le va a confiar todo a ella, usted no le va a creer todo a ella. ¿Ah? Si no, usted va a terminar peor que ella. ¿Ah? Está bien que la ame, que la cuide, pero no puede, poderoso Dios, confiarle. Y usted tiene que ser un hombre maduro. Cuando mira que su esposa comete un error, enséñele a asumir sus responsabilidades. Porque hay hombres, hello iglesia, que cuando su mujer inmadura comete errores, ellos se ponen de su lado. Si ella se enoja, también él se enoja. ¿Qué se llama esto? Inmadurez espiritual. Si él se enoja ella también. Si ella se enoja él también. Porque los dos no son ninguno responsable, pero cuando hay uno maduro, va el que es maduro y dice, no viejo, tiene que aceptar que usted es débil. Cuando hay un hombre maduro, no. Usted tiene que aprender a asumir sus responsabilidades. Usted tiene que aprender a ser responsable de lo que hace. Alabado Dios para siempre, que usted tuvo la culpa. ¿Ah? Hay que enseñarle a ser maduro, pues. Si su hijo, alabado Dios para siempre, usted lo ama, está bien, gloria a Dios, hay que amarlos. Pero cuando cometen errores, poderoso Dios, no es solo leñatearlos, no es solo aporrearlos, agarrotazos, acinchados, porque muchas veces lo que ellos quieren es que uno los agarre a cinchazos, a diestra y a siniestra, para ya no seguirlos cuestionando y que se quede escondido en aquello que ellos andan. Alabado Dios para siempre en esta hora. Mire, Urías llevaba la propia sentencia de muerte en sus manos. Alabado Dios para siempre. ¿Qué tenía que ver él en esto? Nada. Inocente de todo lo que había sucedido entre David y la mujer de Urías. Ve, poderoso Dios, para nosotros no podemos. Por eso es que aún dentro de las congregaciones, madre hermano, hemos visto adulterio dentro de las iglesias, que los mismos músicos han caído en adulterio con una hermana de la iglesia. No aquí, gracias a Dios, que nosotros lo sepamos. Santo Dios. Alabado Dios para siempre en esta hora. Pero de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla, alabado Dios para siempre en esta hora. Y por eso David, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya, queriendo tapar el pecado. ¿Cuántos están haciendo esta noche queriendo tapar su pecado? Por eso dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero dentro de él había una conciencia que le decía, David, has pecado. David, no está bien. David, ya no te gozas en la palabra. David, ¿qué pasó con los salmos? ¿Qué pasó con las alabanzas, con los cánticos graduales al Dios de la gloria? ¿Qué pasó con el ministerio? Había una conciencia que le estaba dictando dentro de él, poderoso Dios, que ya no era el mismo, pero él no lo quería reconocer. ¿Cuántos entran a la iglesia? ¿Cuántos entraron en esta noche a este lugar? ¿O cuántos han estado viniendo a la iglesia? Bendito Dios para siempre. Y aleluya, han entrado a la iglesia y entran continuamente, pero su conciencia les dice que no eres el mismo, que no eres aquel que alaba, que no eres aquel que glorifica, que no eres aquel que exalta, porque hay pecado, estás escondiendo algo. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre en esta hora. Pero hay unos que muchas veces prefieren seguir ocultando, prefieren, aleluya, mostrar una indiferencia, aleluya, bendito Dios, con los demás, por seguir ocultando su pecado, porque les ha gustado, quieren seguir allí deleitándose, amado hermano. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Mire, este es un juego muy peligroso. Con Dios no se juega, amado hermano. Con Dios no se juega. David se deshizo de Urías. Poderoso Dios. ¿Cómo se pierde la vergüenza y el temor a Dios, verdad? Que él mismo mandó a matar a Urías. Y después de que Urías fue muerto, mandó a traer a su mujer. Mire, es que mire, el hombre cuando no tiene temor de Dios. Yo me recuerdo cuando yo empezaba en el taller allá.
Alabado Dios para siempre en esta hora. La gente no sabe. La gente piensa, alabado Dios para siempre, que uno porque tiene algo ya tiene dinero. Y lo que tiene son deudas, responsabilidades, dolores de cabeza, estrés, que no lo dejan estar muchas veces a uno, amado hermano, como quisiera estar. Y dijeron dos personas, poderoso Dios, cuando Él se muera le voy a decir que me deje estos carros que tiene. Y ni millos eran. Mire, cuando no hay temor de Dios, poderoso Dios en la gente, amado hermano, que el Señor reprenda al diablo. Alabado Dios para siempre en esta hora. Mi alma bendice la gloria de Cristo, porque cuando no hay temor, mire, cuando el hombre no anda en temor, cuando hay un hombre en la carne, cuando dentro un hombre en la carne a la iglesia, no anda en temor, no anda en obediencia a Dios, no viene a alabar a Dios. A veces hay hombres que vienen a la iglesia, pero vienen a ver a las hermanas. ¿Ah? Y están viendo la que a ellos les gusta, poderoso. Y vienen, poderoso Dios, pero vienen a ver las hermanas. Y hay mujeres que entran a la iglesia por ver, poderoso Dios. ¿Cuántos hermanos, cuántos jóvenes hay, poderoso Dios? Porque no andan en el temor hacia Dios. Pero aquel que anda en temor se le nota. Aquel que anda en la obediencia se le mira. Que esté enamorado del Dios de la gloria. Que ama a Cristo, que ama a Dios. Y que eso, aleluya, el todo de Él es estar en los atrios del Dios de la gloria. Bendito Dios para siempre en esta hora. Porque aquel que ama a Dios, aleluya, cuando Él dice una cosa demandado, aleluya, ahí está. Haré, bendito Dios, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuando Él andaba en el Espíritu. Pero cuando Él no andaba en el Espíritu, su enfoque y su afán era ocultar su pecado. Verso 27 dice, pasando el luto, envió David y la trajo, aleluya, a su casa. Y fue ella, poderoso Dios, su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mire qué cosa tan tremenda. Alabado Dios para siempre. Que David pues pudo haber dicho, ya me deshice de Uría, ahora esta mujer es mía. Nadie va a saber. El diablo lo anestesia a aquel que anda en pecado. Así hay unos que están anestesiados. Y hay veces que le pedimos, Señor, despiértelo. Señor, quítele la anestesia que el diablo le ha puesto para que sea libre, para que se rompa las cadenas. Pero el enemigo ya lo tiene anestesiado. Así estaba David. Dice que fue desagradable delante de los ojos de Dios. Después Dios envía a Natán. Dios tiene que enviar una palabra. Dios tiene que enviar un mensaje para que te despierte. Dios tiene que enviar una palabra para que rompa las cadenas, para que vuelva en sí aquella persona, amado hermano. Bendito Dios para siempre, porque aleluya, Él lo escondió. Tenía fecha de vencimiento. Aleluya, aquello que estaba ocultando, aquello que estaba escondiendo. Envió a David, envió a Natán a David. Y David como que muy justo. Cuando empieza Natán a decirle, mira la corderita que tenía. Y David se encendió en ira. Vive Jehová, que este hombre es digno de muerte. Porque así nosotros los hacemos cuando pensamos que no estamos descubiertos delante del ojo del Dios de la gloria. Porque David pensaba que nadie se iba a dar cuenta de aquello, mas Dios estaba mirando. Dios lo estaba mirando y Dios le estaba diciendo, viene el día, David, en que tu pecado va a ser descubierto. Viene el día, poderoso Dios, en que tú, aleluya, bendito Dios para siempre, vas a ser descubierto de esto. Aleluya, que David ya le había olvidado, pues. Porque hay gente que le olvida, pues. Porque el diablo la tiene a la gente adormecida, olvidada, poderoso Dios, para siempre. Pero cuando Él se enciende en ira, Dios es experto en ponchar globos. Y Natán le dice, tú eres esa persona. Tú eres, poderoso Dios, el que ha cometido adulterio y has cometido pecado de muerte. Y de ahí en adelante se desata una serie de acontecimientos en la casa de David que Dios en ningún momento quiso que aquello sucediera. Hay que sacar el pecado. Hay que sacarlo antes, aleluya, que sea demasiado tarde, mi amado hermano, porque Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla, amado hermano. Acuérdate de esta palabra en esta noche. Cuando estés allá en el secreto de tu casa, pensando que su esposa no sabe,
pensando que tu esposo no sabe. ¿Ah? Pensando que tu padre o tu madre no sabe nada. Y allá tranquilo. Celulares con claves, con folders ocultos. Alabado Dios para siempre en esta hora. Con claves de seguridad ocultos. Escondiendo pecados ocultos que van a llevar a la destrucción un hogar, un matrimonio, un ministerio, una casa. Acuérdate de esta palabra que tiene fecha de vencimiento, eso que tú estás ocultando. Póngase de pie, le damos a Dios toda la gloria. Hay un calendario que Dios tiene y todo tiene su tiempo. Alabado sea el nombre poderoso de Dios en esta hora. Y ese día se llega. El enemigo le hace creer a las personas que quizás nunca se va a llegar ese día. Y hay ancianos que murieron y dijeron, este secreto me lo voy a llevar a la tumba yo. Era el dicho que ellos tenían, pero después sale todo eso a la luz, porque de Dios nadie se esconde. Todo lo que está oculto, todo tiene su tiempo. Alabado Dios para siempre en esta hora. No se puede vivir en el evangelio queriendo aparentar lo que no somos. O sacamos, poderoso Dios, lo que hay escondido en nosotros para que Dios obre, o esperas que Dios te lo saque. Tú decides, amado hermano. Alabado Dios para siempre en esta hora. Padre, le doy gracias en esta hora, Señor. He predicado lo que usted me ha dado, Señor, su palabra, Señor, de gloria. Gracias, mi Cristo Santo, la gloria en esta hora, la gloria suya es, y a usted le pertenece, Señor del cielo. Sea su nombre bendito y alabado por siempre, Señor de gloria, Padre. Bendice este pueblo, Señor de gloria, Padre. Sea usted, Dios mío, de la gloria en esta noche, Señor. Glorificándose, Dios de la gloria, poderoso Jesús. Obrando en gran manera, Señor. Rompiendo toda cadena, Padre. Poderoso Cristo del cielo, mi alma te adora, Señor de gloria, Padre. Aleluya, Señor. Grande es tu misericordia, Padre amado de la gloria. Grande es su amor, su bondad gloriosa, Espíritu Santo de la gloria, Señor. Dios mío, en esta noche, Señor de gloria, Padre, le pedimos su misericordia. Le pedimos que sea usted obrando. Le pedimos que sea usted rompiendo las cadenas, Señor de gloria, poderoso Dios, trayendo libertad al cautivo, Señor, en esta hora, Padre. Mire aquello que esté impidiendo, que esté estorbando, Señor de gloria, el crecimiento, Dios mío de la gloria, Padre, que tenga estancado, que tenga detenido, Señor de gloria, Padre. Aquellos, Padre Santo, de la gloria que venían creciendo espiritualmente, Señor.